Ya bueno. ¿Qué tal? Soy Oscar Pita. Ahorita soy arquitecto en Pita Taller de Arquitectura. Bueno, en realidad desde febrero. El último año he estado en Barcelona haciendo una maestría. Yo me gradué de la UPC como bachiller en el 2012. Y bueno, ya ahora manejo mi propio estudio y estamos viendo algunos proyectos residenciales, comerciales y algunos concursos de arquitectura. Yo me gradué de bachiller, como comentaba, en la UPC en el 2012. Hasta ese entonces, digamos que si bien sentía que tenía algunos intereses en particular en la arquitectura, como el hecho de la tectónica, de la materialidad, es recién este último año, al haber hecho un máster en la EXAP, en la Politécnica de Cataluña, en Barcelona, donde me doy cuenta de esta importancia de incorporar el arte en la arquitectura, ya que la escuela, o al menos el máster, la línea de máster que hice, que se llama el Contemporary Project o Proyecto Contemporáneo, incidía mucho en eso, ¿no? Y habían algunos cursos que implícitamente relacionaban estas dos disciplinas, y ya de por sí la escuela trae todo un rollo muy relacionado a lo real en la arquitectura, un poco la ideología que traía Allison y Peter Smithson y toda esta onda de reflejar las cosas tal cual eran. Entonces esta combinación del arte junto con el realismo en la arquitectura, lo bruto de los materiales, la honestidad del proyecto, yo creo que han marcado bastante hacia dónde quiero dirigir mi arquitectura hoy en día, ¿no? Yo creo que algo que sintetiza mucho mi manera de pensar antes y cómo pienso ahora la arquitectura ha sido evidentemente mi tesis de maestría, ¿no? Que ha sido un proyecto del año pasado. Es un proyecto que se emplaza en una cantera que actualmente es un estacionamiento de carros en la ciudad de Barcelona, y esta cantera tiene todo un pasado con mucha riqueza histórica, pero actualmente se utiliza como un estacionamiento, ¿no? Entonces, me ayuda a llegar a esta idea de que la arquitectura deja de ser simplemente intervenir un lote o un terreno, sino también involucra todo lo que lo engloba, ¿no? O sea, si el lugar tenía una historia y además pertenece a un barrio que tiene esta escasez de espacio público, ya la intervención pasa a tomar una escala mucho más grande que los límites del lote, ¿no? Entonces ahí es donde comienzo a pensar de esta manera un poco más humana en la arquitectura, incorporando todas las cosas que yo ya había aprendido en la universidad en un principio, junto con las herramientas que me da el máster, ¿no? Entonces, si bien es un proyecto académico, siento que me ayudó mucho a seguir como encontrando el camino que yo quiero seguir como arquitecto, ¿no? Muy interesante. Yo creo que definitivamente no se terminan de formar en esos 5 años, e incluso no se terminan de formar en el resto de sus vidas. O sea, yo creo que el arquitecto es alguien que debe estar en un constante proceso de reinventarse. Yo no creo en esta arquitectura de encontrar un estilo y tratar de seguirlo el resto de mi vida, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo siento que me aburriría, incluso, no sé, citando a alguien a quien también me parece que su arquitectura es muy interesante y su aproximación a la arquitectura también, que es el arquitecto chileno Smiljan Radic. Él menciona en muchas de sus entrevistas que él no es que trate de hacer cosas distintas siempre de manera intencional, sino que simplemente él siente que se aburriría si es que no trata de explorar cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo es un lugar, en especial hoy en día, que está cambiando constantemente, y si nosotros nos conformamos con, ok, estos 5 años han sido suficientes y de ahora en adelante no voy a aprender más,
creo que va a ser una arquitectura que quizás pueda ser un poco, no sé, corta o que no sé, me parece muy interesante siempre estar en constante aprendizaje y aprender de todo lo que nos rodea, no solo de la arquitectura, sino la arquitectura se enriquecer de todas las experiencias que uno viva como persona. No sé si sea fundamental, yo creo que depende mucho qué es lo que uno está buscando. En mi caso en particular, a mí sí me pareció importante, pero me pareció importante luego de ya haber trabajado algunos años, ¿no? Ya sea de manera independiente, particular o en algún otro estudio. Al momento de hacer el posgrado sentí que, o sea, un poco viendo cómo lo tomé yo respecto a amigos que hice ahí en la maestría, que recién habían terminado la carrera, siento que le saqué, no sé, al menos a mi parecer, le saqué un mayor provecho, porque ya tenía alguna experiencia, sabía incluso, tenía mucha experiencia en cómo construir o en los procesos que conlleva todo un proyecto de arquitectura, desde que se conciben las primeras ideas hasta que se termina de ejecutar el proyecto, incluso que cuando ya se entrega una obra, el proyecto en realidad todavía no está terminado, sino que seguro va a ser apropiado por parte de los usuarios que lo van a tomar. No sé, sentí que pude sacarle mayor provecho, pude tener puntos de vista mucho más externos incluso de la arquitectura, y justamente por eso yo opino que la arquitectura se está dirigiendo a un lugar donde cada vez se involucran más disciplinas. La interdisciplinaridad y el hecho de que se involucren muchas personas en un proyecto no necesariamente ligadas a la arquitectura le dan bastante riqueza al proyecto. Entonces, si uno tiene una base en arquitectura y la complementa con alguna otra disciplina que también sea de su interés, probablemente el resultado vaya a ser bastante interesante y enriquecedor en cuanto a los proyectos que vienen más adelante, ¿no? Yo no sé si la cantidad de arquitectos que egresan esté bien o mal. Lo que sí me parece importante es que de los arquitectos que egresan haya habido realmente un rigor para que hayan llegado a ser egresados como arquitectos. A veces, no sé, de lo que veo, de lo que escucho, como que me parece que hay personas que quizás se lo pueden haber tomado muy a la ligera y eso, no sé, de alguna manera u otra nos perjudica, porque más que la cantidad de arquitectos que egresen de las universidades, lo que yo siento es que en Lima la gente que no es arquitecta no tiene muy claro cuál es el rol del arquitecto o qué hace realmente un arquitecto, ¿no? Entonces, quizás va más por ahí el hecho de que, ok, si han egresado, ¿cuánto me dijiste? Perdón, 1200 o 1200 arquitectos, en realidad Lima, siendo una ciudad del tamaño que tiene, yo creo que esa cantidad no debería ser un problema. Yo creo que el problema es que la gente no siente que necesita un arquitecto porque no sabe exactamente qué cosa es lo que hacemos. Entonces, quizás más que controlar la cantidad de alumnos que egresan, yo creo que nuestra responsabilidad como arquitectos, además de diseñar los proyectos, es tratar de educar al menos a las personas que están cercanas a nosotros por qué somos importantes o qué cosas hacemos o por qué nos necesitaría alguna persona. Y tratar de romper un poco esta idea de que un arquitecto es exclusivo para alguien que tiene dinero, ¿no? O sea, yo creo que los arquitectos estamos entrenados para poder resolver los proyectos o los problemas según las necesidades de cada proyecto, ¿no? Pero, o sea, me parece importante que sí los arquitectos, que trabajar en estas entidades públicas o ministerios sea atractivo para arquitectos, ¿no? Porque finalmente estas personas son las que terminan de sentar las bases
digamos, para lo que hagamos el resto de arquitectos, ¿no? Digamos, si trabajar en entidades públicas o municipalidades no es suficientemente atractivo para profesionales que han alcanzado cierto nivel de madurez en su profesión, quizás las normativas o todas las bases que se presentan para posibles concursos o para intervenciones urbanas que van a necesitar la intervención luego de otros arquitectos que se encargan más de los proyectos en sí. O sea, si toda esa base, que es la que cimienta lo que van a hacer otros arquitectos particulares, no están bien sentadas, yo creo que no va a ser un poco difícil que la arquitectura en general progrese en el país, ¿no? Definitivamente es súper importante, y yo creo que hay algunos ministerios que están haciendo un trabajo bastante interesante. Por dar un ejemplo, el Ministerio de Educación, donde se está trabajando bastante el tema de las escuelas en distintas regiones del Perú, o sea, cómo estas escuelas se pueden adaptar a las distintas características territoriales de todo el país. Incluso en la Bienal de Venecia de hace algunos años, en donde se presentó bajo la curaduría de Jean-Pierre Cruz y Sandra Barclay el tema de las escuelas en la selva, un proyecto que había sido trabajado por el Ministerio de Educación y Elizabeth Añaños, ¿no? Entonces, o sea, sí es súper importante esto porque es lo que hace al país también, ¿no? O sea, yo no veo que sea malo que la arquitectura también sea un negocio. Lo que me parece importante es que no se pierda ese sentido de por qué la arquitectura es importante, ¿no? O sea, yo creo que puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Puede ser porque finalmente nosotros, muchos de los arquitectos, como pensamos de una manera muy romántica en la arquitectura como por amor al arte, y queremos siempre mejorar y hacer, no sé, cambiar el país y todo, ¿no? O sea, eso me parece que no se debe perder, pero justamente para lograr esas cosas también tenemos que hacer que nuestro trabajo sea rentable, ¿no? Porque no podemos vivir solamente de sueños e ilusiones, sino tenemos que hacer una combinación, un balance de que lo que hacemos nos permita, o sea, también alcanzar otro tipo de metas personales, y al mismo tiempo también, o sea, seguir persiguiendo estos sueños de que con la arquitectura en verdad sí podemos hacer algunos cambios, ¿no? Para bien. Yo creo que sin duda, ¿no? O sea, sobre todo porque está en nuestras manos. O sea, por eso, volviendo un poco a algo que mencioné más temprano, el hecho de que el proyecto de arquitectura, o al menos es mi manera de pensar, el proyecto de arquitectura no está limitado a los límites de un lote en específico que tenemos que intervenir, ¿no? O sea, yo creo que nuestro alcance va un poco más allá, y si bien muchas veces son particulares o empresas privadas las que pueden requerir nuestro trabajo, yo creo que sí está en nuestras manos poder aportar un poco más, o nuestro poder de convencimiento, o poder argumentar ante el cliente o ante las empresas o ante los inversionistas de que, además de poder cumplir con todos los requerimientos para los que ellos nos están contratando, sí podemos aplicar ciertas estrategias en los proyectos que no solo van a beneficiarlos a ellos, sino beneficiar al entorno en donde está ubicado, o a las personas que de alguna manera pasan todos los días por ahí, no necesariamente están relacionadas al proyecto o al edificio. O sea, no sé si debamos nosotros como arquitectos siempre forzar o dedicarnos únicamente a tener un alcance social, pero sí está dentro de nuestras manos, o sea, pensar de manera inteligente nuestros proyectos y ver que las ciudades donde vivimos sean un mejor lugar para todos, no solo para algunos, ¿no? Dentro de los arquitectos que hay hoy en día, y dentro de muchos que admiro, o sea, sí sigue en pie esta idea de querer mejorar el entorno en el que vivimos, ¿no? O sea, no... Sí, yo creo que de todas maneras, ¿no? O sea, son
son disciplinas que de hecho se pueden nutrir mucho una de las otras, y por eso hay muchos arquitectos que en realidad también de alguna manera aplican en su manera de proyectar y en su día a día el arte, y viceversa, ¿no? También hay otros artistas donde ha ocurrido un poco a la inversa, ¿no? Que tienen una formación mucho más artística y finalmente han terminado haciendo algunas intervenciones arquitectónicas, ¿no? O sea, lo interesante de nutrirse para la arquitectura en el arte es que ya pasa a través de nuestro cerebro, o sea, es una interpretación que pasa por nuestro cerebro y luego hacia nuestra mano, ¿no? Entonces, muchas veces si vemos como referencia arquitectura para proyectar arquitectura, podemos caer en el, no sé si error, o podemos caer en la, ¿cómo diría? Ingenuidad de terminar de manera indirecta copiando o replicando algo que nos gustó y que hemos visto, ¿no? Cuando nos inspiramos de otras disciplinas como, no sé, la música, las artes plásticas o incluso hasta las ciencias o otras disciplinas, ¿no? Yo creo que es muy interesante y los resultados salen, a mi parecer, mucho más ricos porque ya pasa por una especie de filtro o síntesis a través de nuestro cerebro y no solamente en imágenes, ¿no? Sino hay un poco más de proceso de información. Pero de todas maneras debería existir la oportunidad, ¿no? O sea, me parece bien que, no sé, cada arquitecto decida un poco por qué camino va a ir, ¿no? Yo no creo que haya una receta específica o particular para hacer buena arquitectura. Va a depender mucho o sea, cómo uno siente que nutre mejor su arquitectura, ¿no? Entonces, si las universidades ofrecen la posibilidad de que las personas que sienten que ese es el camino que más los beneficia al momento de proyectar, deben existir las herramientas para que puedan seguir ese camino. Pero no creo que alguna universidad deba definitivamente como incidir, no, sí, se tiene que hacer arte para hacer arquitectura, ¿no? Es una de las muchas vertientes que pueden nutrir la manera de proyectar. ¿Consideras que los contextos políticos, sociales y culturales en los que tú fuiste formado como arquitecto tuvo alguna repercusión directa en la arquitectura de tu generación? A ver, tampoco, no siento que haya cambiado mucho desde el momento que yo me estuve formando a cómo está hoy en día, pero algo que me parece fundamental, al menos en el contexto de Perú, es el tema de los concursos de arquitectura. Es la centralización de la enseñanza en la arquitectura, ¿no? O sea, como mucho todo está concentrado bastante en la ciudad de Lima. Yo creo que hay mucho por explotar, mucho por explorar y mucho por aprender de distintas regiones del Perú, ¿no? O sea, siendo un país tan diverso como lo es, yo creo que los mismos arquitectos que estudiamos en Lima deberíamos tener esa visión o tomar como una oportunidad el hecho de que Perú sea tan diverso geográficamente, con distintas características en cada lugar, y tomarlo como una ventaja y interés como poder aprender de todas estas otras regiones que también han producido distintos tipos de arquitectura que responden a las condiciones de cada uno de los